Que la península de Crimea es un punto estratégico esencial para el control del mar Mediterráneo es algo que nos ha quedado muy claro en los últimos años. Pero lo que quizás alguno de vosotros no sabíais es que Crimea lleva siendo un polvorín desde hace bastante más tiempo. Hace ya más de un siglo, este particular lugar vivió una de las guerras más importantes de la historia europea. Una guerra que enfrentó al Imperio ruso con las grandes potencias europeas de aquel momento, Francia y el Imperio británico, además del Imperio otomano. Una guerra en la que mucho tuvo que ver Palestina. La historia tiene por costumbre repetirse y nosotros tenemos por costumbre contarla. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra de Crimea. Los antecedentes de este enfrentamiento se encuentran muy atrás, en el siglo XVII, cuando comenzó la decadencia del Imperio otomano. Debido al conservadurismo religioso y a la carencia de territorios coloniales, las ideas europeas de la Ilustración no lograron permear en el gigante islámico del momento. La corrupción era sistémica en su estructura y el ejército otomano había quedado obsoleto en comparación a los ejércitos de la Europa occidental. Ni siquiera los intentos del sultán Selim III, continuados por Mahmud II, que buscaban reformar el imperio y asemejarse a las ideas occidentales como ya había hecho Pedro el Grande en Rusia, dieron resultado. De esta forma, las potencias europeas, que olían la debilidad otomana, fueron interviniendo más y más en la política del imperio con el pretexto de proteger a las minorías cristianas. En este contexto, el imperio ruso se encargó de la protección de la población cristiana ortodoxa, que era aproximadamente un 30%. Las demás potencias europeas, también horripiladas por las acciones otomanas, instaron al sultán Mahmud II a firmar en 1826 la Convención de Akerman, favorable a los intereses rusos. El sultán aceptó, pero al año siguiente se negó a rubricar el Tratado de Londres, que concedía una amplia autonomía a las provincias griegas. Esto resultó en la nueva guerra ruso-turca, en la que los otomanos fueron derrotados. Así los rusos se dieron cuenta de algo que era clave. Si los otomanos resistían, pero débiles, ninguna potencia rival podría hacerse con el control de sus tierras. Pero las potencias europeas no eran estúpidas, y sabían bien lo que estaba haciendo el imperio ruso. En la guerra ruso-turca de 1768 a 1774, Rusia logró imponer su dominio sobre el Kanato de Crimea, anteriormente un vasallo otomano, obteniendo importantes concesiones como el paso libre por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, y el derecho a construir una iglesia ortodoxa en Constantinopla. Crimea fue finalmente anexada en el 1783, incluyéndose en la nueva provincia de Táurida. Vamos, que los rusos estaban expandiéndose. Durante el siglo XVIII, personajes como Grigori Potiomkin, cercano a Catalina II, promovieron la idea de Rusia como la tercera Roma y propusieron el proyecto griego, que buscaba desmembrar el Imperio otomano y restaurar el bizantino con capital en Constantinopla, con el fin de unificar a la población ortodoxa bajo el trono ruso. La expansión hacia el sur también implicó un programa de colonización en la nueva Rusia, lo que sería el sur de la moderna Ucrania, fomentando el asentamiento de cristianos y promoviendo la salida de los tártaros de Crimea. Esta creciente influencia de Rusia inquietó a las potencias europeas, llevando a un sentimiento de rusofobia en el siglo XIX. Las preocupaciones británicas sobre una posible amenaza rusa a sus rutas comerciales hacia la India resultaron en competencias geopolíticas en regiones como Afganistán y Persia, conocidas como el Gran Juego. Como os hemos mencionado, también entraron en este juego los santos lugares en Palestina, un tema de discordia entre católicos y ortodoxos que Napoleón III de Francia utilizaría como pretexto para la futura guerra. La disputa sobre los santos lugares se intensificó con las acciones del embajador francés Charles de la Valette, quien en 1851 dijo que el control católico sobre estos lugares estaba asegurado por tratados antiguos, lo que fue percibido por Rusia como una amenaza a sus intereses ortodoxos. Napoleón III intentó usar esto para arrastrar al Reino Unido a una posición de apoyo en un conflicto con Rusia. Rusia respondió en 1853 enviando al general Alexander Menshikov a negociar duramente con el Imperio otomano, buscando establecer un protectorado sobre los cristianos ortodoxos en el imperio, lo que habría convertido efectivamente a las provincias otomanas en vasallos rusos. Esto no gustó nada al sultán otomano. Mientras las tensiones aumentaban y las tropas rusas se acumulaban en la frontera, los otomanos buscaron el apoyo de franceses y británicos, que estaban divididos en su respuesta. ¿A quién apoyar? ¿A tus enemigos cristianos o a tus debilitados enemigos musulmanes, de los que podías sacar tajada después? La guerra entre rusos y otomanos comenzó formalmente cuando Rusia invadió los principados danubianos de Moldavia y Valaquia,
en julio de 1853. Estos estaban bajo soberanía otomana, pero con autonomía administrativa. El Imperio Otomano declaró la guerra a Rusia en octubre de ese mismo año. Respecto al ejército ruso, aunque contaba con más de 2 millones de soldados, ya que era el ejército más grande del mundo, la corrupción, la logística deficiente y el equipamiento anticuado mermaban su eficacia. Afortunadamente para ellos, el ejército otomano también sufría problemas similares de disciplina y eficacia, empeorados por la diversidad lingüística de sus reclutas. Tras las invasiones, las hostilidades se intensificaron con la batalla naval de Sinope, en noviembre de 1853, donde la flota rusa destruyó a una flota otomana. Este fue el evento que provocó la esperadísima intervención de Reino Unido y Francia. En contraste con los anteriores, el ejército británico, aunque no estaba preparado para un conflicto de gran escala, debido a la dispersión de sus fuerzas por el imperio y a la reducción de sus gastos militares, mantenía una disciplina estricta. La Royal Navy seguía siendo la mejor marina del mundo, pero el ejército de tierra con 153.000 soldados no estaba preparado para hacer frente a los 2 millones de rusos. Sin embargo, los franceses contaban con más de 300.000 soldados y un armamento superior, destacando el fusil Minié de ánima rayada, con un alcance efectivo superior a los 1.500 metros. Además, la infantería francesa, especialmente los zuavos, era conocida por su agresividad y la logística francesa era considerada la mejor de las fuerzas involucradas en la contienda. Las 2 décadas de conflictos en Argelia contribuyeron enormemente a la creación de un cuerpo de oficiales experimentado. La primera batalla importante entre las fuerzas aliadas y rusas fue la del río Alma. En ella, los aliados desembarcaron en Crimea con la intención de capturar Sebastopol, un puerto estratégico en el Mar Negro que seguro que a muchos de vosotros os suena. Allí los rusos ocuparon posiciones defensivas fuertes, pero fueron superados por el mayor número de tropas aliadas y por su superioridad en tácticas y armamento. La victoria aliada en Alma abrió el camino hacia Sebastopol. Otra batalla de gran importancia que se dio poco tiempo después fue la de Balaclava. Esta batalla tuvo por objetivo por parte de los rusos la ruptura de la cadena de suministros británica, para bloquear su avance hacia Sebastopol, aunque esta batalla ha pasado a la historia por ser uno de los mayores hitos de la incompetencia militar. La carga de la Brigada Ligera Británica, en la que un error de comunicación de órdenes llevó a toda la brigada a hacer un ataque suicida en el que perdieron más de la mitad de efectivos, aunque finalmente ninguno de los bandos se llevó la victoria. Donde sí lo hicieron los aliados fue en la batalla de Inkerman, que fue una batalla de infantería durísima y costosísima para ambos bandos. Aunque los aliados ganaron, la prensa se hizo eco de la cantidad de tropas que habían caído en ella, y las que allí quedaban estaban atemorizadas porque les iba a tocar pasar un invierno en el infierno congelado que era esa región. Durante el asedio de Sebastopol en la guerra de Crimea, las condiciones climáticas adversas exageradas por una violenta tormenta en noviembre empeoraron enormemente la situación de los sitiadores. Las inclemencias del tiempo transformaron el terreno en un barrizal impracticable, complicando el suministro de recursos a las tropas. Los caballos, agotados y mal alimentados, morían en gran número, lo que afectaba a la logística, especialmente de los británicos, cuya capacidad para manejar estas adversidades fue inferior a la de los franceses. Finalmente, los problemas logísticos continuaron plagando a ambos bandos, pero los rusos, sin control del mar y con rutas de suministro terrestres comprometidas, se las vieron negras para lanzar una ofensiva. Como curiosidad, en respuesta de todas las tormentosas batallas que se dieron durante esta guerra, el Reino Unido intensificó la observación meteorológica, mientras que Francia, aprovechando el telégrafo y nuevos instrumentos de medición, comenzó a emitir informes meteorológicos y avisos de tiempo adverso. Este avance fue clave para el desarrollo de los primeros mapas isobáricos y marcó el inicio de la meteorología moderna, como una ciencia esencial tanto en la vida civil como en la planificación militar. Vamos, que la guerra de Crimea marca el inicio de los estudios meteorológicos. La situación militar y política se volvió aún más compleja tras la muerte del zar Nicolás I y la ascensión de Alejandro II, quien se comprometió a no aceptar una derrota rusa en el conflicto. Con la llegada de la primavera, las cosas cambiaron para los aliados, que intensificaron los esfuerzos para hacerse con Sebastopol. Finalmente, la llegada de refuerzos y el agotamiento de los defensores permitió a los franceses tomar el bastión de Malakoff, lo cual obligó a los rusos a evacuar Sebastopol. Los combates continuaron durante algunos meses más, hasta que Rusia aceptó firmar el Tratado de París el 30 de marzo de 1856. Tras la capitulación del Imperio ruso, la guerra de Crimea llegaría a su fin.
Cabe remarcar que a pesar del horror de la guerra que allí se vivió, de la gran cantidad de bajas y del sufrimiento que produjeron todas las batallas, puede considerarse que la guerra de Crimea fue una de esas guerras que tuvieron impactos más positivos que negativos en el largo plazo para los actores beligerantes. De esta forma se apuntaló el poder del Imperio Otomano, que no se desmoronó ni pasó a ser un vasallo ruso, pero siguió estando en una situación precaria. Además, los otomanos recibieron nuevas ideas y tecnología de Europa. Francia resurgió como potencia tras el batacazo sufrido tras las guerras napoleónicas. Para Reino Unido, la guerra, que había dejado patente la ineficacia militar de estos, conllevó a una mejora sustancial de su ejército. En cuanto al Imperio ruso, que perdió escasos territorios, la derrota desacreditó al ejército y evidenció las debilidades y el atraso del país respecto a las potencias occidentales europeas. De esta forma, Alejandro II llevó a cabo la abolición de la servidumbre en el 1861. Curiosamente, la gran perjudicada por la guerra fue Austria, que ni siquiera intervino. El tema es que los dos bandos, disgustados porque Austria no se mojó, la aislaron y la dejaron sola en su futura guerra contra Prusia. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.